¿De qué me estás hablando? Un Windows 11 creado usando PowerPoint, LibreOffice 7.1 con nuevas mejoras y la llegada de Windows 10 a iCloud Configuration. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenos a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de noticias de Microsoft, de Windows 10 y los productos derivados. Ya no iba a realizar un video de noticias el día de hoy, más bien iba a ser un aporte informático, pero mira, sucedió algo que bueno, como tal, algunas primicias importantes, así es que hay que cubrirlas. Es muy importante que estés muy bien informado de lo que está aconteciendo en el mundo de la informática. Vamos a hablar primero que nada acerca de un nuevo diseño creado por un elaborador de conceptos, nada más y nada menos que Kevin0304, un youtuber y estudiante de ingeniería que curiosamente utiliza PowerPoint, ojo, PowerPoint como herramienta para crear diseños conceptuales de varios productos tecnológicos, incluyendo obviamente Windows. Y este gran entusiasta Kevin tiene un par de videos interesantes sobre Windows 10, pero ahora ha creado recientemente un tráiler oficial acerca del concepto de Windows 11. Todo este concepto que estás viendo es creado a partir de PowerPoint. Déjame decirte que es un maestro con PowerPoint. Obviamente es un concepto, no es como tal un archivo ISO, no es prácticamente nada que podemos descargar. Podemos ver ahí un explorador de archivos con pestañas, ahí un administrador de tareas que utiliza lo que es el Fluorescing. El concepto obviamente ya lo había realzado antes con Windows 10, también un concepto futurista. Pues mira, son versiones totalmente al estilo parecidos a una versión moderna de Windows XP o Windows 7, al propio estilo actual de Windows 10. Y bueno, ese tipo de conceptos no son nada raros. Obviamente ya hemos hablado acerca de varios tipos de diseñadores que han elaborado ciertamente esta clase de creaciones espectaculares. Y mira, sin duda necesitamos un rejuvenecimiento visual y radical de Windows 10. Ojalá que contrataran a esta clase de entusiastas. Pero mira, esto es básicamente meramente un concepto que ha elaborado este creador. Estamos viendo este concepto elaborado por este creador únicamente utilizando lo que es PowerPoint. Así es que es Windows 11 el concepto, y bueno, también tendríamos el contraste entre Windows 10 el concepto futurista. Así es que de todas maneras los enlaces de ese gran video, pues mira, los enlaces oficiales de lo que es el creador te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Por otra parte, LibreOffice 7.1, la nueva versión del paquete de ofimática open source, cambia de nombre para el público. Ahora se llama LibreOffice 7.1 Community. Y bueno, sin duda, la documentación oficial te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Se ha agregado la nueva etiqueta comunidad, LibreOffice 7.1 Community. Y bueno, para separar más claramente la oferta de LibreOffice versus al paquete de ofimática para el público en general. Y LibreOffice Community es entonces la versión desarrollada por la comunidad de voluntarios, que no está orientada a empresas y no está optimizada para las necesidades de soporte que éstas necesitan. La fundación dice que la idea con esta nueva nomenclatura es destacar la importancia de los clientes empresariales. Vamos a irnos al grano, las novedades del nuevo LibreOffice 7.1 que ya está disponible, y los enlaces los tienes obviamente, ya lo sabes, abajo ahí en la descripción. Entre las novedades destacadas tendríamos que se mejoró la interoperabilidad con archivos .dot, también archivos de tipo PowerPoint, con mejoras en la importancia de tablas en el editor de texto y mejoras en SmartArt. Al importar archivos de PowerPoint se añadió una nueva opción para seleccionar el tipo de interfaz de usuario en la función de preferencias de cada usuario en el primer inicio. Se ha mejorado la búsqueda de un tamaño de papel de impresora adecuado a la hora de imprimir un documento. Ahora se muestran todos los archivos compatibles al añadir una nueva extensión en el gestor de extensiones. La vista previa de impresión se actualiza ahora de forma asíncrona para no bloquear la interfaz de usuario al ajustar la configuración en el diálogo de la impresión. Se agregó un nuevo diálogo de adiciones para buscar, obtener e instalar extensiones en un solo clic. También Writer tiene un nuevo inspector de estilos para mostrar los atributos de los estilos de párrafos. Writer y Cal también se mejoró significativamente en la velocidad de las operaciones. Ahora se pueden añadir firmas visibles en los archivos PDF. Ahora se pueden cambiar las animaciones de varios objetos a la vez en Imprex, y se añadieron las librerías de ScreenForge, una colección extensible y robusta de recursos de secuencia de comandos de macros para LibreOffice que se pueden invocar desde secuencia de comandos de BASIC, pero también con Python según lo prefiera lo que es el usuario. Ya está todo directamente todo ahí en la comunidad de LibreOffice. Los enlaces van a estar
ver abajo en la descripción, está disponible para Windows, para Linux, también para Mac OS y también para Chrome OS. Así es que lo tendríamos la llegada del LibreOffice 7.1 Community. Y por otra parte, y ya para rematar, también ha llegado algo nuevo recientemente, hace pocas horas, la llegada de Windows 10 iCloud Configuration. Permite configurar varios equipos simultáneamente desde la nube. Es el último producto de Microsoft anunciado, como he dicho, hace pocas horas. Sin duda el nombre de este proyecto suena algo muy similar a un Windows virtualizado en la nube, pero no es el caso. Por el contrario, se trata de un servicio que ofrece un conjunto recomendado de opciones de configuraciones para profesionales en el TIC que necesiten configurar dispositivos equipados con Windows 10 y que desean hacerlo de forma masiva desde la nube. Windows 10 iCloud Configuration permite aplicar determinados parámetros a aspectos como Windows Update para empresas, Microsoft BitLocker, la instalación de aplicaciones como Edge, Teams, OneDrive y la gestión de usuarios, obviamente basada en Azure Activity Directory, o la protección de los sistemas a través de la seguridad integrada de Microsoft 365, disponible para equipos nuevos o ya instalados, y este servicio podrá usarse para preconfigurar nuevos dispositivos de modo que estén listos cuando el usuario los abra por primera vez. Si bien para aplicar la configuración unificada desde la nube no es necesario borrar los equipos con Windows 10 ya instalados, pues mira, este último aspecto no es tan relevante, pero sí si tienes inscrito equipos en lo que es Windows Autopilot. Si bien lo dice ahí Microsoft, este proceso se recomienda para aquellos que desean eliminar todas las aplicaciones, cuentas de usuario y archivos extraños del dispositivo para obtener el máximo rendimiento. Mira, al margen del estado previo del equipo, la implementación de este Windows 10 iCloud Configuration se lleva a cabo mediante Microsoft iTunes, una herramienta integrada de Microsoft en Endpoint Manager que puede aplicarse a equipos que hagan uso de versiones Pro, Enterprise Education de Windows 10, aunque no aún para la versión Home. En la web de Microsoft puedes descargar ya la guía en PDF que explica básicamente todo lo que te estoy describiendo ahí de Windows 10, este nuevo servicio Windows 10 iCloud Configuration para implementar y administrar dispositivos de forma masiva directo desde la nube. Así es que ya está disponible este nuevo servicio. Y bueno, nada, hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda que tenemos un video impresionante el día de mañana acerca de todas las novedades. Ojo, todas las novedades, no te lo pierdas porque sin duda pues es impresionante. Windows 10 21H1. Y bueno, nada, finalmente me despido. Nos vamos a ver hasta en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out.